iniciamos el último y tercer bloque importante en lo que consideramos que debíamos tratar en todo este aspecto de la patología neurológica, que son el accidente cerebrovascular, el código ictus, y lo vamos a iniciar con dos compañeros del hospital, el doctor Jonathan, que es neurólogo, y el doctor Javier Ramos, que es el jefe de radiología del Hospital de Sevilla, con el que nosotros trabajamos continuamente y que forma parte de una continuidad de nuestro servicio de radiología. Y entre los dos han preparado una charla, ¿no?, ahí conjunta, que yo creo que puede ser muy bonita también, ¿no? Bueno, mientras preparan, yo quiero agradecer a los organizadores bueno, pues la bienvenida que me han dado, la invitación, la estancia. Me están matando aquí a comer, a todo lo habido por haber, entonces la buena vida canaria, pues bueno, pues lo agradezco. Y bueno, vamos a ver si intentamos responder un poco al nivel que habéis puesto lúdicamente, ¿no? Jonathan. Bueno, yo quiero agradecer también que me hayan invitado para dar esta charla al hospital, y también les quiero agradecer porque me sirve además a ver personas que si no de otra forma no tengo la oportunidad de poder verlos, están sentados aquí delante y mezclados por ahí, y también al resto de compañeros del hospital. Bueno, queríamos hablarlos, como ya le han anticipado, el tema sobre el ictus, ¿vale? Y vamos para allá entonces. Bueno, el ictus es aquella condición, creo que sobra un poco las formas, pero vamos a ahondar un poquito en ello, en la cual hay un defecto de perfusión en un área cerebral, y eso se debe en un pequeño porcentaje de casos a una rotura del vaso, en el ictus hemorrágico, y en la gran parte de los casos a la oclusión de un vaso que hace que el defecto de perfusión en ese área no llegue la sangre, ¿vale? Hacer mención aquí que gracias a los tratamientos que tenemos ahora mismo, hoy en día, hemos aprendido que el tiempo para esta patología es relevante, ¿vale? Porque el tiempo que nosotros estamos de más y que perdemos sin tratar a este paciente, pues son neuronas que el cerebro va perdiendo. Incluso se dice que hay 2 millones de neuronas se van perdiendo a medida que pasa el tiempo. Bueno, entrando un poquito en la epidemiología, esto no es un problema que es baladí, es un problema de primer orden. Lo vemos en las cifras que nos arrojan que es la primera causa de muerte en la mujer, la segunda causa de muerte en el varón. Desde el punto de vista incluso socioeconómico tiene un aspecto también relevante, siendo la segunda causa de demencia, con el gasto sociosanitario que eso conlleva. Primera causa de discapacidad también, como gasto socioeconómico también. Una cifra de fallecimientos que tampoco es nada desdeñable, una incidencia que también es relevante. Es más frecuente en la patología en la edad anciana, en la edad adulta, pero últimamente en los últimos años ha habido un repunte en la incidencia en aquellos casos en personas más jóvenes, sobre todo por el estilo de vida que llevamos casi que hoy en día la gran parte de la población, una vida más sedentaria, factores de riesgo vascular. Supone hasta un 7 o un 10% del gasto sanitario. Ahora mismo, a mí me dijeron que había sobre la sala pues, unas 100 personas, yo no quiero ser ni mucho menos pesimista, pero se dice que una de cada 6 personas sufrirá un ictus. Pues de los que estamos aquí, espero que eso no sea cierto, pero en torno a unas 15 personas pues puede ser que lo padezcan a lo largo de la vida, esperemos que no. ¿Y qué es lo que ocurre realmente en el ictus isquémico en fase aguda? Pues lo que ocurre, hay una oclusión en una de las ramas que irrigan el cerebro. Esa oclusión va a provocar un defecto en la perfusión de un área cerebral, que es la que se encarga esa arteria de irrigar y nutrir. En la zona más distal de ese territorio pues va a ocurrir una zona que es lo que se llama el infarto, que es aquellas células que han muerto, y en la zona circundante se va a crear un gradiente de hipoperfusión, en la cual hay un tejido que va a estar en riesgo, que es el que pretendemos salvar con las terapias que tenemos a día de hoy, que es el área de penumbra isquémica. Esta va a estar rodeada de una zona de oligoemia, que está compensada parcialmente por la zona de autorregulación que aporta mediante colaterales el flujo sanguíneo para intentar evitar que no se siga muriendo, ¿vale? La zona muerta es la zona del infarto, la zona que podemos salvar es toda esta zona de aquí, la penumbra y la de oligoemia.
Hay que tener en cuenta que la sintomatología que tiene el paciente no va a ir determinada por la zona del infarto, sino también por la que tenemos en la área isquémica. Hasta hace unos años lo que nos aportamos los neurólogos, los médicos que asistíamos al ictus, pues era casi que acompañarlo para pasarle la mano por la espalda, evitar que surjan complicaciones, anticiparnos a ellas, ¿vale? Y a raíz de que tenemos unos tratamientos específicos por medio del sistema del código ictus, pues se permite el acceso de estos pacientes que tienen este tipo de problemas a los cuidados médicos especiales. ¿Pero qué es eso del código ictus? El código ictus no es más que meramente el circuito asistencial que se activa ante la sospecha. No hace falta tener diagnosticado a un paciente con ictus, sino ante la sospecha, para que ese paciente llegue al hospital donde se le pueda hacer un tratamiento específico lo más rápido posible. En ese circuito asistencial, coordinado, como dejo reflejado ahí, participan tanto como el sistema de emergencias, como el personal sanitario, el de urgencias, el auxiliar de enfermería, el enfermero, el neurólogo, el radiólogo, todo el personal que esté implicado o acceda a estar al lado del paciente que pueda tener esta sintomatología, con el objetivo de diagnosticarlo de forma precoz, tratarlo de forma precoz e intentar salvar el tejido que está en riesgo que les reflejaba previamente. A partir en el año 1995 salió el primero de los tratamientos específicos, que es la fibrinolisis endovenosa. Ese fármaco era la alteplasa, es la alteplasa. Ese medicamento lo que pretende es intentar romper el trombo que se ha formado y está obstruyendo la circulación al área cerebral que está afectada. Se aprobó inicialmente para un rango de horas de hasta 3 horas de evolución de la sintomatología, porque más allá parecía que el riesgo de complicaciones parecía aumentar. En estudios posteriores se vio realmente que el tiempo hasta 4 horas y media, 1 hora y media más de lo que se había establecido parecía que era algo seguro, y de hecho es la indicación que tenemos hoy en día, hasta las 4 horas y media de evolución de los síntomas. Y eso se ha corroborado posteriormente en estudios observacionales de práctica clínica, en el cual se ha visto que la eficacia y la seguridad de este fármaco se ha mantenido, tanto a las 3 horas como a las 4 horas y media de evolución de los síntomas. ¿Cuándo podemos administrar este tipo de terapias, la fibrinolisis endovenosa? Pues en un paciente en el que tenemos la sospecha de que sea un ictus isquémico diagnosticado clínicamente, siempre y cuando, dado que vamos a administrar un fármaco que tiene alto potencial de lisar cualquier trombo y que pueda provocar cualquier hemorragia, siempre y cuando haya ausencia de esta, evaluada mediante un TAC craneal, siempre y cuando también esté dentro de la ventana terapéutica en la que se ha aprobado, y siempre y cuando los síntomas no hayan mejorado de forma significativa, puesto que de otra forma estamos sometiendo al paciente a un riesgo hemorrágico más elevado del beneficio que le vamos a aportar. Todo esto siempre enmarcado mediante lo que ya les mencionaba previamente del código ictus, para intentar actuar de la forma más precoz posible y atendiendo a los criterios de selección que les acabo de mencionar aquí previamente. Pues entonces aquí nosotros tenemos un paciente al cual hemos diagnosticado, tenemos la sospecha de que pueda ser un ictus isquémico, tenemos la posibilidad de administrar un tratamiento que ya está aprobado, que es la alteplasa, la fibrinolisis endovenosa. ¿Cómo podemos evaluar entonces, Javier, si está indicado este tratamiento? Bueno, entonces la primera pregunta es, evidentemente, es un ictus isquémico, ¿no? Entonces, para responder a esta pregunta, bueno, esto es un poco lo que pasa y lo que nos ha descrito Jonathan en el ictus, ¿no? Una oclusión vascular o disminución de la perfusión condiciona cambios en el metabolismo y cambios celulares que condicionan la lesión estructural. Esto se va desarrollando a lo largo del tiempo y esto va a condicionar absolutamente toda nuestra actuación. Y disponemos de muchas técnicas. Bueno, entonces, lo primero que tenemos que saber es que el nivel más alto de la evidencia en el conocimiento científico, sabemos que la opinión es el grado más bajo del conocimiento, y de ahí pues vamos subiendo, y entonces el nivel más alto es el nivel 1A. Bueno, pues el nivel 1A lo que nos dice es que
Las técnicas de imagen son indispensables para el manejo de las técnicas y de los procesos neurológicos, ¿vale? Ese es el primero. Pero el segundo nivel de evidencia, 1A, es que el TAC de cráneo es la prueba coste-efectiva que mejora la calidad de vida de los pacientes, también con un nivel de evidencia 1A. Por tanto, empezamos con el TAC de cráneo, que es lo primero que tenemos que hacer, y es lo que nos dice la evidencia. Y la primera pregunta es un ictus isquémico. Esto lo hace fácil, es decir, que bueno, cuando vemos le hacemos el TAC y vemos esto, pues el técnico nos dice, uy, ya se ha ido el paciente porque tenía una hemorragia, es decir, no necesitamos que estemos los radiólogos ni nadie por el estilo, ¿no? Es decir, sabemos que hay una hemorragia, no podemos hacer una cosa. Podemos encontrar lesiones que simulan un ictus, una masa, una fístula, etcétera, pues tampoco podremos hacer y sabemos qué es lo que le produce, o podemos encontrar infartos establecidos. Entonces aquí pues paramos, decimos, bueno, pues va a su tratamiento condicional. Pero no nos podemos quedar ahí, es decir, tenemos que hacer unos análisis un poquito más avanzados y lo que tenemos que hacer es fundamentalmente estudiar si existen signos precoces de infarto isquémico. ¿Y esto por qué? Porque los signos precoces se asocian a una peor evolución y a un mayor riesgo de transformación hemorrágica. ¿Cuáles son estos signos precoces? Bueno, el primero que tenemos es el signo de la arteria hiperdensa. Nos encontramos que la arteria cerebral media aparece de mayor densidad y se dibuja el trayecto. Eso lo que indica es que hay trombo en su interior. Este hallazgo tiene baja sensibilidad pero alta especificidad, ¿vale? Y luego tiene falsos positivos. Por ejemplo, este enfermo que no tenía ninguna clínica de ictus, tenemos aquí una arteria cerebral media ateromatosa con placas y eso puede dificultar un poco el problema. Y los siguientes signos precoces serían la presencia de hipodensidades y pérdida de definición de la sustancia blanca con la sustancia gris. Esto nos indica que ya hay un edema citotóxico establecido y por tanto es una lesión con isquemia probablemente irreversible, ¿no? ¿Qué problemas tienen estos signos precoces? Primero que tienen baja sensibilidad, es decir, que prácticamente lo vemos en el 25% y que puede llegar hasta el 60% cuando lo hacemos antes de las 6 horas. Pero el segundo problema es que existe una amplia variabilidad en la interpretación, es decir, que el acuerdo interobservador es muy bajo, casi un 20% de interpretaciones erróneas. Si esto es así, bueno, tenemos que utilizar algunas herramientas que nos permitan mejorar estas opciones. Entonces tenemos dos herramientas. La primera que tenemos es utilizar ventanas estrechas, por eso tenemos estas imágenes que son tan feas aquí. Hemos cambiado la imagen, prácticamente la diferenciamos, pero estas ventanas estrechas permiten reconocer perfectamente bien estos cambios de densidad, ¿vale? Por lo tanto, esta es la primera opción. Utilizar ventanas estrechas, que esto nos aumenta la sensibilidad en la detección de lesión precoz hasta el 70% sin cambiar ni modificar la especificidad. Y como vamos siempre con problemas de tiempo y hay que ir muy rápido, fundamentalmente lo tenemos que hacer en dos planos, a nivel de arteria cerebral media, a nivel ganglionar y luego a nivel supraganglionar. Y el segundo concepto que nosotros utilizamos, la segunda herramienta que tenemos para mejorar la sensibilidad es utilizar la escala de Aspect. La escala de Aspect es que divide el territorio de la cerebral media, que es el infarto el ictus más frecuente, y lo divide en 10 territorios. Hacemos 3 cortes, uno a nivel medio, que sería a nivel de ganglios basales, otro por debajo y otro supraganglionar, y dividimos el territorio de la arteria cerebral media en el territorio insular, el caudado, lenticular y la cápsula interna, y luego los territorios anteroinferior, anteromedial, anteroposterior y anterosuperior, superomedial y el superoposterior. Le damos un número, donde si todo es normal tiene 10 puntos, son 10 territorios. Ahora, en sitios donde veamos disminución de la densidad o algún signo precoz, le vamos restando un punto en cada uno de los territorios, de forma que si nos encontramos que el Aspect es menor o igual a 7, se considera que es un infarto extenso superior a un tercio, se considera que la posibilidad de respuesta es muy baja y la posibilidad de hemorragia puede ser más alta y entonces no se continúa con el código ictus. Muy bien, esto es lo que hacemos con el TAC de cráneo. Ya tenemos la fibrinolisis y ahora, ¿qué hacemos, Jonathan? Bueno, la fibrinolisis se la podemos administrar a cualquiera, es una pregunta que nos deberíamos de plantear, pues realmente esto no es así, lamentablemente. La fibrinolisis endovenosa tiene un listado de contraindicaciones que es enorme, ¿vale? Ahí les pongo de forma gráfica que vaya saliendo uno a uno, no lo vamos a leer. Las principales contraindicaciones serían que el paciente tenga una hemorragia intracraneal, como hemos mencionado previamente, que el tiempo de evolución exceda a los que ya han demostrado el beneficio clínico, un paciente que tenga una diátesis hemorrágica, una predisposición a tener un sangrado,
un paciente que toma anticoagulantes y además tiene prolongación de los tiempos de anticoagulación, que no es algo infrecuente a día de hoy, cualquier hemorragia a cualquier nivel, un traumatismo, una cirugía en los últimos meses. Pero realmente no todo es malo. Evidentemente se ha aprobado este fármaco porque es eficaz. Los ensayos clínicos iniciales hasta 3 horas demostraban que los pacientes en las escalas de discapacidad valorados a los 3 meses tenían un beneficio clínico claro, a expensas de que disminuía la mala evolución de los pacientes, tenían mejor buena evolución. Más o menos un 10% la diferencia con respecto a los que no se les administraba la medicación, y eso fue corroborado en el estudio observacional que les mostré previamente, que incluso hasta aumentó un poquito más la eficacia porque esto fue coadyuvado porque se iban implantando cada vez más las unidades de ictus, que han demostrado además que el tratamiento es mucho más efectivo si se lleva en ese tipo de unidades o en centros especializados. Y que además se corroboró también con la extensión de la ventana terapéutica hasta las 4 horas y media, como les reflejo aquí debajo con estas cifras de buena evolución. Esta escala es la escala de ranking, que va del 0 al 6, aquí lo pone como el 6 es la muerte, el fallecimiento del paciente, a mayor número, mayor discapacidad, y se considera un buen resultado aquellos rankings que son por debajo de 2 o incluso 2. Demostró su eficacia y también ha demostrado su seguridad. Las cifras de mortalidad más o menos eran similares a las del grupo control, ¿vale? Y sí es verdad que aumentaba un poquito el riesgo de sangrado, pero la tasa tampoco era algo elevada, de 2,5 a 7,3 en función de los criterios que definían que ese sangrado fuera sintomático. Y además se reflejó también, aquí tenemos reflejado en la tabla, se reflejó también que si bien la hemorragia sintomática había aumentado levemente con respecto a los grupos controles, ya les mencionaba previamente que la eficacia se había demostrado mediante las escalas de discapacidad con mejor buena evolución. Y aquí tenemos un problema realmente, porque menos de un 10% de los pacientes realmente tienen acceso a este tipo de terapias. En parte va explicado por el listado de contraindicaciones enormes que tiene este fármaco, la fibrinolisis endovenosa. Y mucha responsabilidad tiene también el tiempo en el que llegan los pacientes a los centros de referencia, que exceden las 4 horas y media de evolución de la sintomatología. Yo aquí quiero hacer un poco de hincapié de la responsabilidad que tenemos tanto los medios de comunicación como los sanitarios, de hacer campañas para publicitar y hacer conciencia sobre los pacientes, las personas, la población en general, para que entiendan que el ictus es tan urgente como un infarto de miocardio, que la gente parece que lo entiende mejor mediante campañas, bueno, lo de la tele yo creo que lo conocen, la campaña 12 meses, 12 causas, mediante los medios de difusión de las redes sociales para hacernos llegar esta información. Es eficaz, es seguro, pero ya acabamos de ver que tiene una serie de limitaciones, la fibrinolisis endovenosa, en parte por el listado enorme de contraindicaciones que tiene este producto, y en parte también porque en las oclusiones de territorios proximales o distales de la carótida interna, tan solo en 1/3 de los pacientes se consigue abrir esa arteria que está ocluida. Entonces, esto nos hace pensar si pudiera existir alguna otra alternativa. La fibrinolisis administraba sistémicamente, y pues han surgido nuevos tratamientos como la terapia endovascular, intentar abrir esa arteria llegando a la zona de la oclusión. Entonces, ¿existe una alternativa a la fibrinolisis endovenosa? Pues a día de hoy podemos decir que sí. Se ha aprobado tanto la fibrinolisis intraarterial, que realmente no está aprobada, está en desuso de hecho, porque no ha demostrado claramente un beneficio sobre lo que ya tenemos, la fibrinolisis endovenosa, y sí ha demostrado un claro beneficio la trombectomía mecánica, que trata básicamente en intentar, no sé si esto le piso un poco la charla del doctor Helio Vallés, en el cual se pretende, no voy a mostrar mucho, se pretende llegar a la zona de la oclusión mediante un catéter, ahí se pone después un stent que se replega y se impacta sobre ese trombo y se intenta extraer, ahí tenemos el stent impactado, se intenta extraer después
retirándolo retrógradamente. Eso es básicamente lo que se hace. Bueno, básicamente y complejamente nos dirá el doctor Valle. Y al lado vemos un trombo adherido a ese stent. A ver si pasamos. Muy bien, esto fue demostrado por allá del 2015, 5 estudios simultáneos que salieron a la luz, algunos a 6 horas de tratamiento de evolución de los síntomas, otros hasta 8 horas. 5 estudios que les pongo aquí reflejados, no voy a entrar mucho en ello, que hicieron incluso que las guías por allá del 2013 se tuvieran que actualizar de forma más precoz de lo que venían haciendo previamente en el mismo año 2015 para incorporar este tratamiento a la asistencia del paciente con ictus isquémico agudo. La eficacia de la trombectomía pues, fue demostrada también mediante las escalas de discapacidad, no solo a 3 meses, sino también a 12 meses, las cifras que ven ustedes ahí reflejadas, también con la escala de ranking de 0 a 2. Mencionarles en este caso, en el lado de la derecha, que este es un estudio que se hizo en Cataluña, en el cual yo tuve la oportunidad de estar rotando durante mi periodo formativo, y este es el único estudio que ha arrojado después resultados a los 12 meses, a más largo plazo, ¿vale? Este es el estudio Rebascat. Ha demostrado su eficacia, igual que la fibrinólisis endovenosa, ha demostrado también su seguridad, más o menos también como la demostró la fibrinólisis endovenosa, con una mortalidad similar al grupo control, con una tasa de hemorragias que no era mucho superior a los 5% de los pacientes que se trataban, y siempre teniendo en cuenta que el beneficio se había evidenciado mediante las escalas de discapacidad evaluados tanto a los 3 meses como a los 12 meses. Pero ¿cuándo está indicado a día de hoy la trombectomía mecánica? La trombectomía mecánica está indicada cuando un paciente no tenga una dependencia, sino no tiene sentido someter a un paciente a un riesgo que no le vamos a aportar mucho más dependencia de la que ya tiene, independencia de la que ya tiene. Cuando se demuestre que hay una oclusión tanto de la carótida interna o del segmento proximal de la arteria cerebral media, un paciente mayor de edad, porque es lo que se probó en los ensayos clínicos, que tenga un déficit por lo menos leve, moderado, que podamos salvar para no someter a riesgos innecesarios. Eso se evalúa mediante una escala específica que se llama la NIH Stroke Scale. Un infarto que no sea extenso mediante la escala de Aspect, que ya Javier Ramos nos explicó previamente en qué consiste, para evitar la transformación hemorrágica. Aquellos pacientes que tienen una escala de Aspect baja tienen mayor probabilidad de que la evolución sea peor. En casos en que cuando administramos la fibrinólisis endovenosa el paciente no mejora los síntomas y persisten, como rescate, y siempre y cuando lo iniciamos a las 6 horas de evolución de los síntomas. Todo esto siempre enmarcado mediante los protocolos de actuación del código ictus para intentar administrar el tratamiento lo antes posible, puesto que cuanto más tiempo pase, ya les hice ver antes, que más neuronas van muriendo y menor tejido vamos a ser capaces de salvar. Entonces tenemos ahora mismo también la alternativa del tratamiento endovascular. Tenemos que evidenciar que hay un vaso ocluido y realmente, Javier, ¿hay tejido salvable que podamos evaluar mediante las técnicas de imagen? Bueno, vamos a ver, entonces en principio sí, para ver la oclusión vascular tenemos el angiotac de tronco supraórtico y cerebral. Bueno, pues esta técnica tiene una sensibilidad que en la detección de trombos o de estrenosis intracraneales principales o proximales, que bueno, que va entre el 92 y el 100%, con una especificidad entre el 80 y el 100%, y en el estudio de la enfermedad carotidia pues tiene una sensibilidad, vale, para la estenosis un poquito más baja, en el 85% y 93% de especificidad, y para la oclusión completa sube mucho, estamos por rango por encima del 97-99%. Tiene valor limitado en la detección del trombo y de las estenosis intracraneales más distales, pero sobre ellos tampoco se actúa, porque solo se actúa sobre el territorio proximal. Bueno, entonces el angiotac pues nos define la oclusión arterial de forma, bueno, pues claro, aquí vemos un stop, ausencia de vasos y de contraste en territorio destral, y podemos decir que existe un trombo que ocluye el territorio proximal de la arteria cerebral media izquierda.
Bueno, muy bien. Pero claro, no nos podemos quedar aquí. Hay algo más allá de la oclusión arterial que también tenemos que ir referenciando en los angiotac cuando los valoramos. Lo primero que tenemos que hacer es estudiar el grado de colateralidad que existe. Entonces, desde TAN, pues ya se han definido 4 grados. Algunos autores agrupan el 1 y 2 en un solo grado, pero bueno, a mí me gusta diferenciarlo y nosotros lo diferenciamos en los 4 grados. El grado 0 es que no hay colaterales en la zona del infarto. El problema es que hay un alto riesgo de que desarrolle un infarto maligno con una evolución catastrófica. El grado 1 es cuando hay menos o cuando hay colaterales en menos del 50% del territorio. El grado 2 cuando las colaterales irrigan más del 50% del territorio, y cuando es simétrico con el lado lateral y hay colaterales en el 100%, pues estamos en el grado 3. Esto pues es relevante porque hay una correlación directa con la evolución clínica, es decir, cuanto mayor sea la circulación colateral, mejor clínica. Cuanto mayor sea la circulación colateral, más pequeño será el tamaño final del infarto, y cuanto mayor sea la circulación colateral, mayor posibilidad y mayor tasa de recanalización existe después. Por tanto, lo tenemos que ver. También valoramos la cuantificación de unidades Hadfield del trombo. Esto lo que hacemos es, bueno, esto lo estudiamos fundamentalmente cuando se plantea la fibrinolisis intravenosa, y entonces lo que se hace es medirlas. Bueno, hay varios tipos de trombos, el trombo blanco, el trombo rojo, el trombo mixto, el trombo calcificado, el trombo graso, pero bueno, fundamentalmente es el trombo blanco y el rojo. El rojo es rico en eritrocitos, tiene mayores valores de unidades Hadfield, tiene mejor respuesta al tratamiento fibrinolítico. El trombo blanco es que es más rico en fibrina y entonces tiene menor respuesta al tratamiento fibrinolítico. Pues lo que hacemos es establecer cuáles son los valores Hadfield en la arteria patológica y lo dividimos por las unidades Hadfield en la arteria sana, nos da un ratio y el nivel está en 1,382, de tal forma que cuando el ratio está por debajo de 1,382 ya sabemos que va a haber una mala respuesta al tratamiento fibrinolítico. Y luego miremos la longitud del trombo, porque también influye en la fibrinolisis. Cuando son menores de 5 milímetros la capacidad de resolución es alta, mientras que cuando son mayores de 8 milímetros solamente es 1%. Entonces esto sí es relevante porque a lo mejor no hay que hacer fibrinolisis e ir directamente al tratamiento intraarterial, a la trombectomía directamente, ¿no? Bueno, y por supuesto valoramos también las carótidas cervicales, viendo oclusiones de la arteria carótida interna extracraneal. Bueno, su detección lo que hace es que tenga una morbilidad y una mortalidad mucho más grandes que el resto. Y luego no olvidar nunca que las oclusiones también pueden aparecer en tándem, es decir, que puede haber oclusiones de la circulación intracraneal y de la extracraneal, y esto tiene pues también peor pronóstico. Y bueno, el estudio de la enfermedad ateromatosa en el estudio cervical, con la definición de las placas, etcétera, cuando aparecen, y luego pues algunos casos que también pueden aparecer. No solamente hay oclusiones arteriales como causa de ictus, sino que aquí vemos como la arteria carótida interna izquierda es un tamaño más pequeño que la carótida derecha, la vemos claramente en las reconstrucciones midcoronales, y cuando hacemos estudios 3D vemos claramente como hay un flap en el medio, es decir, que estamos hablando de una disección de la carótida interna, como vemos también claramente en estas reconstrucciones, ¿no? Entonces esto tenerlo en cuenta porque entra dentro de lo que se pueden presentar como ictus, sobre todo en los pacientes jóvenes por debajo de 50 años, que bueno, pues hay que considerar estas posibilidades. Y luego tenemos que responder a algo, es decir, hay tejido recuperable, eso lo hacemos con el TAC perfusión. El TAC perfusión, bueno, lo que nosotros utilizamos es hacer un estudio con contraste, nos metemos al otro lado y a la máquina le decimos primero dónde está la línea media para que sea capaz de diferenciar cuál es el hemisferio. Bueno, pues entonces la línea media para que la máquina reconozca cuál es el hemisferio derecho y el izquierdo, y luego ponemos dos cursores, uno en la arteria cerebral media fundamentalmente, y otro lo ponemos en la vena a nivel de la confluencia de los senos venosos posteriores. Y con esto lo que definimos son estos tres parámetros: el tiempo medio de tránsito, el flujo cerebral y el volumen cerebral. Antes de definirlo tenemos que comprobar que realmente el paso del contraste a través de ese tejido se realiza de forma correcta, y para ello tenemos que ver estas gráficas que son iniciales y ver que son así, es decir, que existe un flujo arterial y que el flujo venoso viene un poco más tarde y con valores más altos. Esto nos garantiza que el contraste ha pasado adecuadamente por la zona tisular y que nos permite definir los parámetros de perfusión, que son tres. Entonces el tiempo medio de tránsito lo que nos indica es dónde hay áreas isquémicas, sin definir
exactamente si es oligoemia o necrosis. El flujo sanguíneo cerebral lo que nos va a determinar fundamentalmente son las zonas de penumbra, las zonas de oligoemia, mientras que el volumen sanguíneo cerebral, el fallo, nos va a indicar la presencia de necrosis, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos el análisis? Empezamos definiendo las secuencias o los mapas del tiempo medio de tránsito, que como vemos se definen en segundo, porque es el tiempo que tarda en pasar la sangre por un determinado tejido, y entonces en estos mapas vemos aquí cómo existe una zona de enlentecimiento del tránsito que afecta a la región temporal y frontal derechas, ¿vale? Una vez que hemos hecho eso, ya pasamos a estudiar el flujo y estudiamos el volumen. Entonces aquí tenemos el mapa del flujo. El flujo, pues como es velocidad, pues se mide en mililitros por minuto, por una determinada cantidad de tejido. Y el volumen lo que expone es pues el mililitros, la cantidad que pasa por determinado. Bueno, pues si nosotros vemos esta imagen de flujo y vemos esta imagen de volumen, entonces la afectación en la región temporal y frontal derecha, que sería el equivalente a esta zona de aquí, tenemos alteración del flujo y alteración del volumen. Eso quiere decir que hay isquemia. ¿Qué ocurre en toda esta zona? En toda esta zona el flujo está más enlentecido, hay menos velocidad. Sin embargo, aquí tenemos un volumen normal, entonces estamos en una fase de oligoemia. Todo esto corresponde a una fase de penumbra, a esta fase de penumbra. Por tanto, este hombre tiene tejido recuperable que corresponde a eso. Bueno, este sería el mismo caso puesto sobre los tres, y luego el equipo también nos da el mapa de discordancia, que es lo que se llama el mismatch. Entonces superpone los parámetros obtenidos y nos define dónde está la zona de isquemia no recuperable, la zona de tejido no recuperable y la zona verde, que correspondería al área de penumbra y a la zona de tejido recuperable. Entonces, cuando el mismatch es mayor del 20%, hay que tratar al paciente y se pueden obtener flujos. Bueno, pues esto es la perfección. Entonces volvemos entonces a lo mismo, ¿no? ¿En qué situación nos encontramos ahora? Bueno, esta es la situación en la que nos encontramos ahora mismo. Este es el presente. Tenemos aprobada la fibrinolisis para tratar a los ictus isquémicos agudos hasta las 4 horas y media de evolución de los síntomas. Tenemos también aprobada la trombectomía mecánica para los ictus agudos hasta las 6 horas de evolución. Todo esto está recogido en las nuevas guías americanas actualizadas de este año, del 2018. Y hay una serie de cuestiones que a lo mejor nos podríamos preguntar. Esto nos puede resolver a lo mejor la mayor parte de los casos, pero ¿qué pasa con los casos de evolución indeterminada, que no sabemos cuánto tiempo lleva el paciente con la sintomatología? Un caso particular de ese ejemplo es el ictus del despertar, el paciente que se despierta con la sintomatología y no sabemos realmente cuándo empezó con ella, sino cuándo fue visto la última vez bien. Y una serie también de preguntas acerca de si a lo mejor tenemos estos tratamientos, la fibrinolisis, la trombectomía. Pues una pregunta que a lo mejor nos podemos hacer es intentar mantener ese tejido de penumbra isquémica, que es la que vamos a salvar mediante el tratamiento específico, si lo conseguimos congelar y mantener el mayor tiempo posible, para que cuando llegue el paciente a los centros de referencia se intente rescatar más tejido y que no siga evolucionando hacia un infarto. Esto puede ser en parte pues preguntas que nos podemos plantear en el futuro o motivo de estudio. Algunas de ellas a finales del año pasado y principios de este han dado cierta respuesta. Si es verdad que es para casos muy seleccionados, lo que pretende es tratar mediante la trombectomía a casos que tengan más de 6 horas de evolución, siempre y cuando no excedan de las 24 horas o de las 16 horas. Son dos estudios diferentes en los cuales pretenden darle una oportunidad a aquellos pacientes que están en esta ventana terapéutica, siempre y cuando hay un tejido salvable que se evalúe o bien mediante escalas de clínicas, la NIH es una de las que se usa, o mediante las técnicas de imagen que evidencien, como ya previamente nos anticipó Javier Ramos, que la penumbra isquémica sea un territorio amplio para poder salvar. No voy a meterme mucho más en la información. Podría ser también un área en la ictus del despertar por el mismo motivo, si el paciente se despierta con la sintomatología o en aquellos casos de evolución incierta. La pregunta que les planteaba previamente es si podemos congelar el tejido que está en riesgo, neuroproteger el área de penumbra, intentar mantener esa área mayor tiempo para que llegue al centro de referencia, sea tratado y haya mayor tejido recuperable. Se ha intentado mediante el uso del sulfato de magnesio, mediante medidas farmacológicas,
El sulfato de magnesio es un neuroprotector y vasodilatador. Se probó, es verdad que sí podía tener algún efecto, pero realmente en las escalas de discapacidad que se evaluaron no llegó a tener un efecto sustancial y por lo tanto no ha tenido mucho más resultados. Sí se han probado otras terapias no farmacológicas, como es la administración del oxígeno normovárico, que intenta aportar mayor cantidad de oxígeno a esa área de penumbra que está recibiendo poco oxígeno, sustancias que intentan liberar mayor cantidad de oxígeno a la zona que está en riesgo, colocación de un balón de contrapulsación aórtico para aumentar la perfusión cerebral. Todo esto muchas veces en ensayos experimentales con animales, algunos de ellos todavía en fase de estudio clínico y otros más que no les voy a mencionar. Y otra posibilidad también es intentar reducir los tiempos innecesarios mediante una herramienta que se llama el sistema de teleictus. Esto lo que pretende es aquellos hospitales que no tengan equipo de ictus, pero sí tengan la posibilidad de administrar el tratamiento fibrinolítico en una unidad de cuidados intensivos, pues sean apoyados mediante sistemas de telemedicina con un hospital de referencia comunicados vía internet para intentar administrar el fármaco de forma telemática, asistido por un equipo que está entrenado en el tratamiento del ictus isquémico agudo. Hay estudios que avalan que la seguridad y la eficacia es similar a la que arrojaron los ensayos clínicos iniciales que aprobaron en la fibrinólisis endovenosa. Bueno, hasta aquí más o menos lo que queríamos comentarles. Ahora Javier Ramos va a hablar del protocolo de actuación, los resultados que tienen en su hospital, en su provincia. Yo antes de ello quisiera agradecerle igualmente la facilidad de trabajo que me ha supuesto hacer la presentación con él, porque ha sido muy cómodo. Hemos estado en 2 lugares de este país a distancia y nos hemos logrado más o menos compaginar de forma sencilla y rápida. Y también es un mensaje para todos ustedes del ictus. En el ictus realmente el tiempo es cerebro, el tiempo es oro. Los datos clínicos que sacamos los neurólogos son importantes para la interpretación de los resultados de las pruebas radiológicas, y los resultados de las pruebas radiológicas son importantes también para poder indicar las terapias que tenemos hoy en día. Es decir, la clínica y la radiología van de la mano, la clínica y la radiología tienen una relación bidireccional. Bueno, pues sí, la verdad es que nos hemos conocido hoy, ¿eh? O sea que esta mañana, en serio, o sea que teníamos mucho WhatsApp y mucho correo, y mira, yo pongo esto tal y qué hacemos, pero hoy nos hemos conocido. Es decir, que bueno, que lo del trabajo en equipo, yo creo que cuando hay voluntad se puede. Es decir, que yo creo que eso también enseña, y a mí me parece que ha sido muy importante. Para mí ha sido un placer haber conocido a Jonathan, que bueno, que es fantástico, y además ha hecho todo fácil, o sea que bueno, que está muy bien, ¿no? Bueno, entonces ya está claro que el tiempo es fundamental, y que el código ictus, bueno, pues ya hay evidencia suficiente para saber qué es lo que tenemos que hacer y a dónde tenemos que llegar, ¿no? Entonces este código ictus lo que es establecer un circuito que permite hacer una selección y un traslado urgente de pacientes a los sitios donde se puede hacer el tratamiento dentro de la ventana clínica que tenemos nosotros, ¿no? Esto exige una estrecha coordinación entre diferentes servicios intentando conseguir que el técnico pueda. Bueno, con este nivel de evidencia nosotros, bueno, yo pertenezco a un hospital, es un hospital comarcal de nivel 3, pero que tiene dentro de la cartera de servicio la atención al paciente con ictus. Atendemos una población de referencia de 289.000 habitantes y, bueno, pertenece a la Orden de San Juan de Dios, y somos un poco la pedanía del Hospital de San Juan de Dios de Tenerife, y bueno, pues encantados también de poder trabajar conjuntamente, ¿no? Bueno, pues lo que nosotros hacemos, tenemos como hospital de referencia el Hospital Virgen del Rocío, atendemos anualmente 700 accidentes cerebrovasculares, de los cuales el 45% son isquémicos transitorios, un 5% son hemorrágicos y el 50% son isquémicos. Y de este 50% pues supone un ingreso del 63% y unas 200 altas anuales aproximadamente. Bueno, y desde el año 2009 implantamos un sistema de telemedicina, que es el teleictus, que nos permite conectar urgencias del hospital con el servicio de neurología, que también está disponible a las 24 horas, del Hospital Virgen del Rocío para iniciar el tratamiento de fibrinolisis en el ictus.
Y por otro lado, la segunda situación fue que en el año 2016 el Sistema Sanitario Público de Andalucía establece el programa de atención al ictus en fase aguda. Lo que pretende es o tiene como objetivo realizar trombectomía para los pacientes que sean seleccionados, que cumplan las ventanas que ya hemos definido, 6 horas del inicio de la clínica para el territorio anterior y 12 horas para el territorio posterior, y ya establece y crea 5 centros de referencia con realización de neurointervencionismo en programa de 24/7, ¿no? Es decir, que realmente estamos ya bueno, pues en condiciones de poder aportar el tratamiento correspondiente. Bueno, pues con esta situación, el hospital, pues el tratamiento del ictus ha pasado por estas 3 fases. En la fase primera, del 4 al 8, en 2004 fue cuando abrimos, empezamos nosotros nuestro trayecto clínico en el 2004. Bueno, pues no se realizaba fibrinolisis y lo que hacíamos eran los cuidados tradicionales que se hacían. Luego, a partir del 2009, ya contamos con el sistema Teleictus y ya empezamos a hacer fibrinolisis intravenosa con toma de decisiones compartidas entre urgencias del hospital y neurología de Virgen del Rocío. Y ya a partir del 2015, la última parte del 2015, el último trimestre, realmente el 2016 y 2017, ya establecemos un nuevo procedimiento y actualizamos el manejo del isquémico transitorio, fundamentalmente con el screening de estenosis críticas mediante Doppler de troncos supraórticos en urgencias para activar y acelerar el proceso en pacientes que necesitaran tratamiento endovascular, y la trombectomía en el ictus agudo. Bueno, entonces este procedimiento, cuando empezamos, bueno, no empieza directamente en el hospital, ¿no? Es decir, el tiempo es clave, entonces empieza ya directamente en el mismo domicilio donde el paciente llama. Es decir, llega el servicio de urgencias, llega el DQ, llega el 016, en el domicilio del paciente, y ya en el momento que puede detectar la posibilidad de un código ictus, hace la primera llamada telefónica al Hospital de San Juan de Dios, con lo cual en urgencias ya estamos preparados y ya se sabe que viene un código ictus. Entonces, cuando llega a urgencias, bueno, pues se hace la valoración clínica y se activa o no, dependiendo de lo que realmente sea. Pero se inicia el código ictus cuando hay menos de 4,5 horas desde el inicio. Vale, nosotros tenemos 4,5 horas desde el inicio porque desde el hospital hasta el Hospital Virgen del Rocío y el inicio de la trombectomía consideramos que hay otra ventana de hora y media más o menos, con lo cual nosotros establecemos como 4,5 horas el valor mínimo para que pueda ser efectivo, ¿no? O menos de 12 horas en territorios. Luego la cronología incierta y los del despertar lo valoramos bueno, pues conjuntamente con Virgen del Rocío, y desde urgencias también hacemos la atención en radiología, que lo hacemos en el propio hospital, en estos momentos con TAC de cráneo y con angiotac cerebral. Bueno, este es el circuito, el protocolo que tenemos establecido, que como veis es un poco, bueno, complejado, pero que en esquema, bueno, pues cuando llega y se sospecha y se pone en marcha el código clínico, el código ictus, le hacemos el TAC simple. Si vemos que es una hemorragia o si vemos que hay un infarto establecido, pues se suspende y entra en el circuito correspondiente de la hemorragia o en el tratamiento convencional del ictus. Si no presenta estos datos, le hacemos el angiotac craneal inmediatamente y nos podemos encontrar, primero, que sea normal o que no haya una oclusión completa. Entonces, si está dentro de la ventana, consensuamos la realización de fibrinolisis, que la hacemos en el propio hospital, y cuando es del despertar, pues pasamos a hacer tratamiento convencional, porque no tendría sentido hacer una trombectomía al no demostrarse oclusiones valorables. ¿Qué ocurre cuando nos encontramos con una oclusión de la arteria cerebral media proximal en el M1 o de la arteria cerebral posterior? Pues si entramos en la ventana correspondiente, valoramos contraindicaciones de fibrinolisis. Si no hay contraindicaciones, hacemos fibrinolisis y se plantea el intervencionismo si entramos dentro de la ventana, y hacemos las dos simultáneamente. Y si hay contraindicaciones, se plantea directamente el intervencionismo mandándolo a Virgen del Rocío. Si es un despertar, planteamos el intervencionismo directamente, y cuando es menos de 12 horas de vértebro vascular, consensuamos la fibrinolisis más el intervencionismo, porque con 12 horas llegamos siempre. Y cuando nos encontramos en territorios de cerebral anterior o en territorios cerebral media más distal, bueno, pues entonces planteamos fibrinolisis. Si no hay contraindicaciones, la realizamos. Si hay contraindicaciones, pasamos al tratamiento convencional, y si se trata del despertar, se valora con Virgen del Rocío la posibilidad de perfusión. En estos momentos no hacemos la perfusión porque no tenemos TAC, pero ya lo estamos comprando, y yo espero que de aquí a un mes o mes y medio podamos tener ya la posibilidad de realizar la perfusión ya directamente, y mejoraremos los casos. Bueno,
este es un poquito lo que hacemos. De tal forma que en el último año, digamos que es lo que tenemos establecido, bueno, nosotros hemos implantado las posibilidades y tenemos. Ahora nos queda la siguiente pregunta, ¿no? Es decir, bueno, los pacientes que nosotros estamos tratando, ¿realmente estamos tratándolos bien? ¿Estamos haciendo y cumpliendo los datos y los resultados que se reflejan en la literatura y en la bibliografía? Entonces tenemos que evaluar. Entonces evaluamos. Entonces nos sirve dos cosas. Uno, porque realmente sabemos cómo estamos, podemos transmitir y contar a los pacientes lo que nosotros hacemos, y tercero, corregimos lo que realmente pueda parecer mal. Entonces, bueno, pues en el 2017 empezamos a hacer la evaluación ya de todo, fibrinolisis más trombectomía. Bueno, entonces en principio se atendieron 97 pacientes con código ictus, 43 no fueron código ictus y 54 sí, de los cuales un 55% tenían contraindicaciones de reperfusión, y en 46% se utilizó el código con realización de 10 fibrinólisis, 8 trombectomías y 8 casos de fibrinólisis más trombectomía. Todas las fibrinólisis las hacemos en el hospital y las trombectomías en radiología intervencionista, de neuroradiología intervencionista de Virgen del Rocío, ¿no? Bueno, pues estos son los resultados que nosotros hemos tenido en los casos, ¿no? Primero, la mejoría clínica en el momento del alta. Bueno, pues esta es la evolución. Ya estamos en cifras por encima del 80% en mejoría clínica con respecto a cuando aparece, ¿no? Es decir, que desde que hemos implantado la revascularización, el claro impacto en la mejoría clínica ha sido muy evidente. El ranking al alta también ha mejorado de forma significativamente. En estos momentos tenemos casi que el 58% al alta tienen un ranking menor de 3 y el 65% cuando aplicamos el ranking menor de 4. Y si comparamos el evolutivo, sí podemos decir que prácticamente hemos duplicado los pacientes con ranking menores de 3 desde que realizamos el tratamiento de trombectomía, ¿no? Por tanto, evidentemente tiene un impacto claro sobre la calidad de vida de los pacientes, ¿no? Evidentemente. Estas son las complicaciones, es decir que, bueno, pues en el último año, en el 2017, no hemos tenido ninguna hemorragia por fibrinolisis, y desde el año 2009 que empezamos a hacer fibrinolisis hemos hecho 105 y hemos tenido 3 hemorragias, que representa un 2,9%, que está dentro de las cifras estándares normales que también tenemos dentro. Valoramos los tiempos de respuesta. Bueno, pues tenemos 3 tiempos, ¿no? El tiempo puerta. Perdón, vamos a empezar por el primero. Tiempo, síntomas, puerta, desde que se le aparece la sintomatología hasta que llega al hospital, y son 75 minutos lo que tenemos de media en el último 2017. Se han ido empeorando un poquito los medios, pero todavía estamos medianamente bien. El tiempo puerta, TAC, teníamos 27, 24, 28 minutos en estos años, y en el último 37, porque es la implantación del angioTAC, que ha retrasado un poquito más la realización del TAC. Y el tiempo puerta aguja para la realización de fibrinolisis estamos en 93 minutos, que son tiempos bastante adecuados. Y en cuanto a tiempos desde el hospital hasta la radiología intervencionista en Virgen del Rocío, bueno, pues fijaos, el tiempo puerta radiología intervencionista son 159 minutos, puerta trombectomía 201, y realmente desde los síntomas hasta la realización de la trombectomía estamos en 284 minutos, es decir, menos de 5 horas, que son tiempos realmente buenos. Creemos que tenemos unos tiempos muy similares a los que tienen en Virgen del Rocío y cuando acuden a Virgen del Rocío al hospital los pacientes, ¿de acuerdo? Porque la desventaja que tienen los grandes centros, aunque todo tengan a mano, es que las urgencias están masificadas y entonces todo es un poco más lento, y nosotros tenemos la ventaja de que las urgencias es más rápido, más ágil, entonces compensamos uno con otro y los tiempos son prácticamente equiparables a los que tienen realmente desde puerta de Virgen del Rocío. O sea que el paciente no tiene ningún cambio cuando viene a nuestro hospital o cuando realmente va al hospital de referencia, ¿no? Es decir, que eso está bien. Y esto no es nada más que un elevado nivel de coordinación. O sea, yo creo que aquí empiezan a trabajar desde los servicios de emergencias, urgencias, radiología, todo el hospital y todo Virgen del Rocío. Es decir, hay una gran concienciación y se está trabajando, yo creo que bueno, muy bien, ¿no? Bueno, este es del total de los sitios que hemos tenido, el 83% estamos ya en menos de 6 horas, o sea que yo creo que es una cifra bastante adecuada. Y bueno, también valoramos los tiempos de respuesta que tenemos en radiología. Entonces, primero, desde el tiempo que nos solicitan, es decir, no desde que se instaura el código ictus, sino desde que nos solicitan el TAC por código ictus hasta que termina el informado, normalmente tenemos protocolizado que tienen que ser 25 minutos, bueno, pues esto es más o menos, nosotros tardamos 25 minutos con un rango entre 22
minutos y 28 minutos, depende un poquito de día. Fundamentalmente el rango varía mucho porque solo tenemos un TAC. Entonces cuando viene y hay una clara demanda, pues hay que esperar que salga el paciente que está dentro, qué tal, y eso puede retrasar un poquito, y hasta ahora que tendremos 2 probablemente podamos incluso mejorarlo, ¿no? Y luego el tiempo de realización cuando hacemos el angiotac, que lo tenemos que debe ser 45 minutos, pues bueno, esto nosotros lo hacemos en 39 minutos con este rango más o menos que tenemos. Es decir, y el tiempo total entonces, nosotros tenemos un tiempo total de 61 minutos, ¿vale? En estos 61 minutos no está el enfermo parado, sino que sigue trabajando en urgencias, con lo cual no es realmente tiempo de paro, pero nosotros tenemos que cumplir esto. Y luego pues valoramos cuál es nuestra correlación, y entonces tenemos una correlación buena cuando hacemos el angiotac, tenemos una sensibilidad del 94%, es decir, que realmente estamos en los rangos estándares muy bien, con una especificidad del 100%, el valor predictivo positivo está bien, y aunque tenemos poca muestra, porque solo hemos tenido 2, pero sí nos preocupa un poco el valor predictivo negativo. Entonces tenemos un 50%, es verdad que solo hay 2 casos, pero sí nos sirve a que ya sabemos que cuando el médico, el radiólogo de urgencias que no ve un trombo, bueno, pues no se queda tranquilo. Entonces, si hay otro radiólogo en el servicio, lo hace, y si no, pedimos colaboración a Virgen del Rocío, es decir, por favor, valorarlo, porque nosotros todavía en los negativos no tenemos el valor predictivo que deberíamos de tener, con lo cual esperamos que esto mejore y la atención y que podamos conseguir mejores rasgos. Y bueno, pues ya está, esto es un poco, yo creo que la clave de todo esto siempre es el trabajo en equipo, un trabajo interequipo e interdisciplinar, ¿no? Porque, bueno, yo si en mis tiempos pensaba o se me hubiera ocurrido pensar que iba a poder montar una charla con un neurólogo y un radiólogo hablando los dos, hubieran dicho, qué idiotez tan grande, eso sería imposible, ¿no? Bueno, pues aquí estamos, lo hemos hecho, y yo creo que es importante, ¿no? Gracias.